Talía, me permito también presentarte por este enorme empuje y experiencia que tienes en las competencias del MUT. Saludar aquí a la mesa, a la doctora Rosa Velázquez, también al doctor Sergio Tafur y a Renzo Zárate. La verdad, siento un honor en estar con dos distinguidos colegas, ¿no? Que tienen gran experiencia en la práctica del arbitraje y también en la docencia. Bien, un tema súper interesante, el equilibrio económico en los contratos. Con el escaso tiempo que nos toca, voy a hacer comentarios bastante generales y le pido por favor a Talia que me ayude con el control. A ver, es importante mencionar que cuando estamos frente a un esquema de contratar con el Estado, todos ya sabemos que las reglas contractuales están prefijadas al momento que el Estado en un contrato de obra lanza esta oferta, vamos a llamarlo así en términos sencillos, un formato de contrato, donde el contratista, el consorcio que va a ingresar, debe mantener un esquema de costo-beneficio, de mantener de manera anticipada qué tan rentable le va a resultar construir una carretera, un hospital, un colegio y prever los riesgos que puedan haber en la ejecución de un contrato de obra. Siempre la construcción implica riesgos, riesgos que uno puede prever, climas, protestas, estos temas cada vez más son más frecuentes en la gran geografía peruana, pero sin embargo van a haber otros riesgos que no se van a poder detectar en el contrato, y adelanto un tema que es sumamente interesante, que es parte de una investigación, la pandemia. Bueno, por otro lado, no nos olvidemos que mantenemos las famosas cláusulas exorbitantes, donde el contratista, el consorcio o el privado, pues en teoría no puede modificar el contrato. Quien puede modificar el contrato siempre es la entidad, y también poder entender que estas cláusulas generan que el Estado, las entidades en sus diversos ámbitos tengan mayor fuerza al momento de poder darse cuenta que hay posibles incumplimientos contractuales o de poder jalar la oreja a un mal consorcio contratista que quizás no está realizando bien la ejecución del contrato. Y acá dos figuras importantes, ¿no? En un contrato de obra, por llamarlo a manera de ejemplo, existe mayor fuerza del Estado para prevenir o paralizar posibles incumplimientos contractuales. Una figura interesante en la intervención económica de la obra, o también, ¿no?, cuando se solicita el calendario acelerado. Entonces, estas dos figuras simplemente nos dan una pincelada de esta fuerza que tiene el Estado cuando el contrato de obra se ejecuta. Otro claro ejemplo está en la resolución del contrato. Cuando el Estado considera que el contratista del consorcio incurrió en una causal adecuada, justa, esta resolución pues tiene que ser el camino, ¿no? Y no queda otra forma o fórmula para poder mantener vigente el interés público, la ejecución de este contrato, recordando que siempre estamos frente, pues, ¿no?, a este interés público y fondos del Estado. Bueno, dicho esto, también tenemos un principio llamado equilibrio económico-financiero del contrato. Y esto es interesante porque se encuentra en la norma de contratación pública. Considero que es uno de los principios que sirve de faro, sobre todo para los árbitros o los funcionarios que van a empezar a participar de una etapa prearbitral, justamente para llegar a entender que sí debe de existir un punto medio para poder recuperar este equilibrio económico-financiero perdido por muchas situaciones. Esto también está presente, pues, ¿no?, en nuestro Código Civil. Y acá hago un punto de hincapié, ¿no? La pandemia ha generado circunstancias económicas que han modificado diversos contratos. Recién este año se están emitiendo gran cantidad de laudos, muchos de ellos también deberían estar, entiendo yo, bajo el derecho de defensa de las partes, recursos de anulación de laudo. Y sí es importante poder entender de qué forma los tribunales arbitrales, los árbitros únicos están resolviendo estas controversias. A ver,
Un tema interesante que se ha dado mucho en las controversias de ampliaciones de plazo viene a ser este famoso comunicado que emitió el LOCE, el 005-2020. Recordemos que en un momento se había paralizado la industria de la construcción en el sector público. Entonces, se emitió este comunicado y es interesante porque con esto el Estado invita a las partes a que puedan generar puentes para buscar proporcionalidad, ¿no? Para poder entender que la pandemia ha generado nuevas circunstancias y que tanto entidad y contratista debían entender que hay paralizaciones y que tenían que mantener una unificación de criterios económicos, ¿no? Para que pueda continuar la ejecución de una obra. Y esto se ha dado mucho en temas de ampliaciones de plazo. El contratista tenía que proponer cuál era el plazo aproximado que requería, ¿no? Un ejemplo para movilizar este personal, maquinaria o el tiempo que le tomaba los protocolos para la pandemia. De esa forma planificar y entregarle una propuesta a la entidad, que muchas veces lo aprobaba, reducía el plazo, pero en general, días menores o días mayores, en muchas situaciones sí se llegó a generar esta ampliación de plazo. Discutible es que si uno estaba de acuerdo con un plazo menor o mayor, pero es importante destacar, ¿no? Este comunicado. Entonces, a raíz de la pandemia, también tenemos muchas opiniones que se emitieron por parte del OSA. Acá tenemos la 046 del 2020, donde es interesante, donde se establece lo siguiente, ¿no? Que el Estado puede modificar los contratos, puede suspender los plazos de ejecución contractual y a la vez también podría generar de manera excepcional, porque la pandemia era un estado excepcional, que justamente permitía a la entidad poder generar una ejecución de prestaciones adicionales, reducciones de la prestación, ampliaciones de plazo. Y justamente es bien interesante poder entender el contexto de la pandemia, porque permitió que se pueda tener en cuenta estas figuras. Bueno, también tenemos la opinión 079 del 2020, donde de manera clara establece lo siguiente, ¿no? Ante la necesidad de incorporar los protocolos y medidas dictadas por los sectores correspondientes para evitar la propagación del COVID, en vista de que no resultarían aplicables los adicionales, las reducciones ni la ampliación de plazo, bien se podría modificar el contrato de acuerdo con lo establecido en el numeral 34.10 de la ley, ello con el fin de alcanzar su finalidad y mantener el equilibrio económico financiero. Entonces, no podemos negar que la pandemia generó desequilibrios económicos, en muchos casos para el contratista, porque no tenía su estructura de costos, protocolos COVID, movilización de personal o la reducción, vamos a llamarlo así, de las horas hombres que se encontraban en cierta zona. Pero también es importante poder entender que el Estado, el OCE, emitió estas opiniones para que los operadores arbitrales tengan mayores insumos al momento de poder analizar estas figuras. ¿Cuáles son las 5 figuras que he podido destacar? Obviamente, quizás se pueden de haber más, donde el contratista, el consorcio considera que se perdió este equilibrio económico-financiero, podría retornar a este status quo, ¿no? Primero, que tenemos el principio de equidad. Segundo, el artículo 34.10 que habla mente de manera clara y precisa de la vigencia del principio de equilibrio económico-financiero. La modificación del contrato. Si bien es una potestad de la entidad, pero quizás un funcionario, una entidad que entienda que en la pandemia era necesario modificar el contrato, reducir prestaciones, y no llevar a que un consorcio, un contratista pueda ingresar a una fase, vamos a llamarlo así, pues de pérdidas económicas o de un cumplimiento forzado del contrato cuando ya no existía quizás esta necesidad, generaba mayores perjuicios económicos. Obviamente hablo en supuestos, ¿no? Porque la pandemia nos ha presentado diversos casos para poder analizar. Y por último, el comunicado del OCE, el 005-2020, que ayudó mucho en el sector de la construcción. Conclusiones. Bien, primero, que debemos de entender que el mejor ejemplo de análisis y de investigación, de poder entender de qué forma el principio
de equilibrio económico financiero se está presentando o no, lo tenemos en la pandemia. Actualmente ya se están emitiendo muchos laudos donde se están discutiendo temas como prestaciones adicionales, reducciones de prestaciones, ampliaciones de plazo. En muchas situaciones son muy diferentes. Hay momentos que las entidades pudieron aceptar una reducción porque entendían que era innecesario mantener este contrato porque ya no les resultaba necesario conforme al desarrollo de la pandemia, o quizás ampliaciones de plazo que no brindaron la cantidad de días que estimaba el contratista, sino que consideraban con su equipo técnico que era una cantidad menor. Pero sin embargo, estos temas, solo a manera de ejemplo, se encuentran siendo discutidos, ¿no? En muchos procesos, tanto ampliación de plazo, aplicación de penalidades, resolución de contratos. Sí es importante poder entender que en la contratación pública el equilibrio económico-financiero sigue siendo un principio para contratar. Obviamente también consideramos que las entidades mantienen vigente este principio, ¿no? No se puede permitir entregar una obra sin que se cumplan los términos de referencia o las bases, o sin de que le resulte eficiente al Estado. Y por otro lado, tampoco el contratista del consorcio podría verse perjudicado cuando existen circunstancias como fue la pandemia que generaron una crisis económica. En general, eso puedo mencionar en esta primera parte. Por favor, Talía, espero haber sido con el tiempo bastante atento. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor Vidal. Continuando entonces, pasamos a nuestro segundo expositor, el doctor Renzo Zárate, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, maestro en Derecho por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, especialista en contrataciones con el Estado, infraestructura, gestión pública, compliance y resolución de controversias, arbitraje y junta de resolución de disputas. Cuenta con posgrado en la Universidad de San y en la Pontificia Universidad Católica del Perú en las materias de arbitraje, contrataciones con el Estado y junta de resolución de disputas. Árbitro de Derecho inscrito en distintas instituciones arbitrales incluidas el OCE, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y en el Centro Internacional de Arbitraje de Bélgica y Luxemburgo. El doctor Renzo Zárate nos comentará sobre la gestión de riesgos en la contratación pública. Doctor Zárate, le cedo el uso de la palabra. Hola Talía, buenas tardes Rosa, y gracias por la invitación al CAE y a todo su equipo. También saludar a esta prestigiosa mesa con nuestros amigos Sergio Tafur y Roger Vidal. Así que muy agradecido por esta invitación y por tocar estos temas tan importantes, ¿no? Siempre el CAE nos da estos eventos tan importantes y tan generados por el tema de la contratación pública vinculado al arbitraje. El día de hoy me han encargado conversar un poco sobre gestión de riesgos en la contratación pública, ¿no? Y creo que este tema es vital en la compra pública como consecuencia que la nueva norma, la Ley General de Contratación Pública, ha recogido la gestión de riesgos, ¿no? La gestión de riesgos realmente es un sistema mediante el cual, un sistema o un proceso en todo caso, mediante el cual lo que tratamos de llevar a cabo en la gestión es advertir o generar una prevención en la entidad para identificar y priorizar posibles riesgos, ¿no? Entonces yo tengo que identificar y priorizar posibles riesgos que se puedan dar y que afecten las etapas de la contratación pública. ¿Y ello por qué? ¿Por qué es tan importante tener gestión de riesgos en la contratación pública? Creo que cuando la norma de compra pública, la actual que se ha publicado, ha recogido este sistema o esta obligación de tener como procedimiento, nos permite establecer o advertir contingencias. Como ustedes saben, la contratación pública tiene fases, ¿no? Tanto en sus actuaciones, iniciando con sus actos preparatorios, su procedimiento de selección y su ejecución contractual.
¿Y qué es lo que nos va a poder, o qué nos va a permitir tener una gestión de riesgo? Nos va a permitir identificar dónde puede haber una, un error, puede haber una falta, puede haber una situación que ponga no solamente en riesgo o la responsabilidad del funcionario público de la entidad, sino la finalidad pública por la cual se está llevando la contratación del bien, servicio o la ejecución del contrato. Entonces, ¿qué nos va a permitir ello? El sistema de gestión de riesgos nos permite ver, advertir la contingencia, la proximidad, generar también la incertidumbre que podría haber cuando uno lleva a cabo una contratación pública y una potencialidad buscando el objetivo, la finalidad y las metas. Entonces, ¿qué es lo que nos genera esta situación de gestión de riesgos? Primero, tenemos que tener dos importantes elementos. La identificación, es decir, identificar dónde está la probabilidad y el impacto negativo que nos puede llevar a cabo. Y también, luego de identificar estos riesgos o dónde puede haber esta probabilidad de impacto negativo, ver el tratamiento. ¿Y qué nos conlleva el tratamiento? A mitigar estos riesgos. Lo que tenemos que llevar a cabo es mitigar este riesgo para que prevenir el riesgo para que no ocurra, y si ocurre, tenemos que tener un plan de acción para mitigarlo, es decir, atacar ese riesgo y tratar de poder llevar a cabo una situación para que se cumpla la finalidad del Estado. Ahora, un ejemplo típico es, por ejemplo, cuando estamos frente a una contratación pública, ya sea licitación o, por ejemplo, un concurso, y nos quedamos ante un desabastecimiento. Y estamos frente a un desabastecimiento o por un desierto, por una situación, tenemos que tener que entender que cuando vamos a una contratación pueden ocurrir situaciones diversas, factores diversos que nos van a llevar a cabo a que esa contratación puede ser que no haya postores o el mercado nos resulte totalmente distinto a como estábamos o como habíamos advertido en el estudio de mercado, o que los bienes no sean los que nosotros hayamos requerido en un primer momento. Entonces, un primer punto que tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que siempre se ha comentado en el tema de gestión de riesgos, y no tenemos que olvidarnos, es que para generar una buena gestión de riesgos, tenemos que tener un buen requerimiento. ¿Qué significa tener un buen requerimiento? Que los actos preparatorios sean una situación, un sistema planificado en donde no solamente yo pueda tener la necesidad de algo, sino que esa necesidad se transparente en un requerimiento bien elaborado. ¿Qué significa un requerimiento bien elaborado? Que el área usuaria conozca lo que va a adquirir, conozca lo que quiere realmente, porque ello va a repercutir en el proceso de selección. No, va a repercutir no únicamente en el proceso, sino en la ejecución contractual. Por tanto, un primer punto que se ha establecido claramente en la gestión de riesgos es que yo pueda tener un requerimiento claro, detallado, y que el mercado responda a ello. Por ello, siempre hemos tenido esta dificultad entre área usuaria y órgano encargado de las contrataciones, en la cual siempre hay a veces muchas discusiones, muchas controversias, porque el requerimiento no cumple con lo que el mercado seguramente está ofreciendo, y el órgano encargado de las contrataciones en muchas ocasiones no está adquiriendo o no advierte estos bienes o servicios que el área usuaria está necesitando. Por tanto, un punto importante en el ciclo de gestión de riesgos es identificar y el tratamiento, que es la mitigación. ¿Y dónde está un punto neurálgico que no podemos tener, que tenemos que siempre tener en cuenta? Es en el requerimiento del área usuario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos va a generar? Un evento, por tanto, tenemos que evitar este evento que impide el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Tenemos que evitar estos eventos que impiden el cumplimiento de los objetivos de la entidad. ¿Ok? Y ello, ¿qué nos va
¿qué nos va a provocar o cuál va a ser el objetivo de tener esta mitigación, perdón, una gestión de riesgos? Enfoque preventivo, ¿no? Alcance de objetivos, percepciones, percepciones básicas en la normatividad y observación también en la norma de lo que puede haber, que pueda mejorar en la norma pública. Otro punto importante es la mitigación. La mitigación, es decir, el tratamiento que le debemos dar a una situación de riesgo, que básicamente pasa por recurso humano, que pasa por presupuesto, por materiales, por capacitación. Hemos advertido que, y ustedes seguramente lo conocen, que para que los riesgos en la compra pública se elevan los costos como consecuencia de la falta de capacitación o del conocimiento de la compra pública. Y ello es que tenemos que seguir apostando por la capacitación a los operadores de la compra pública, a los compradores públicos. También, no únicamente a los órganos encargados de las contrataciones, sino también a los que elaboran el requerimiento, que son las áreas usuarias, que son las áreas técnicas. Y no solamente ellos, sino también tiene que haber una sostenibilidad presupuestal. Si no hay sostenibilidad presupuestal, también se generan riesgos en la compra. Y ello conlleva un punto adicional, que tenemos que una gestión de riesgos, el funcionario tiene que pensar que una actividad o una actuación de él frente a una compra siempre va a tener un impacto ¿en qué? En el órgano en el órgano de control institucional, o si de la entidad, que va, si no conoce bien la compra pública, va a advertir seguramente algunas interpretaciones de la compra que lo pueden llevar a una responsabilidad civil, penal o administrativa del funcionario. Por tanto, el funcionario también tiene que advertir que estos son posibles riesgos frente a la compra, ¿no? Una compra, por ejemplo, una compra de emergencia que podemos llevar a cabo, tenemos que entender qué es lo que tenemos que advertir como riesgo. Mi requerimiento está satisfecho con los requisitos que me establece la ley. La compra directa está yendo hacia la finalidad pública. ¿Qué es lo que me va qué es lo que el órgano de control me va a discutir o me va a generar una controversia frente a esta contratación directa por situación de emergencia, por decir algo? O por un desabastecimiento, ¿no? Si estamos en un desabastecimiento, tenemos que hacer un análisis de lo que podría conllevar frente a una situación, por ejemplo, de inminente situación, que no tenga el proveedor que me genere este bien o servicio de ejecución de obras. Entonces, esto de acá es importante tenerlo en cuenta porque lo que nos va a permitir la gestión de riesgos es es un punto en el cual el área usuaria, órgano encargado de las contrataciones y los funcionarios tienen que tener en cuenta frente a lo que puede pasar, frente a lo que puede pasar cuando yo voy a comprar, frente a qué puede pasar a lo que va a comprar. El funcionario cuando inicia el procedimiento de compra pública ya tiene que tener una visión, un cuadro de todo lo que posiblemente pueda pasar frente a, por ejemplo, si salgo el requerimiento y el mercado no me responde, si salgo el requerimiento y el presupuesto es derivado para otra situación, si la compra pública no se otorga la buena pro y no se ejecuta el contrato, o otorgándose la buena pro, el área usuaria no otorga la conformidad del servicio frente a esa contratación que ha llevado a cabo el comité o el órgano encargado de las contrataciones. Todo ello tiene que estar claramente mapeado, tanto en prevención como en mitigación. Porque si yo no lo tengo claro, si yo no lo tengo claro como comprador público o como funcionario, como entidad, lo que me va a venir es que frente a una situación o un evento riesgoso, un evento que pueda poner en riesgo la compra, tenga que tomar decisiones en ese momento para salir de una situación que me puede generar una responsabilidad, no solamente administrativa, sino hasta penal. Entonces, por querer salir de la finalidad pública. Ahora,
hay que tener en cuenta que en esta nueva ley de contrataciones públicas se ha incluido o se ha fortalecido el principio de discrecionalidad y también el principio de valor por dinero. Temas importantes que van a hacer y van a apoyar esta gestión de riesgos que es importante para poder generar una compra pública eficiente y reducir, evidentemente, cuando uno es comprador público, cuando la entidad pública adquiere un bien, servicio, ejecuta obra, siempre hay riesgos. De que el riesgo va a existir, siempre va a existir. Lo que tenemos que hacer es tratar de reducir esos riesgos o mitigarlos o tener respuestas rápidas frente a esta situación. Por tanto, creo que esto es importantísimo en el tema de gestión de riesgos, porque no solamente se aplica en la compra pública, se aplica en todos los sistemas normativos, en todos los procesos y sistemas normativos para poder advertir los riesgos frente a un evento que pueda tener un impacto negativo a lo que yo quiero cumplir o cuál es mi finalidad. Así que no quiero extenderme más, así que muchísimas gracias por la oportunidad y atento a las preguntas. Muchas gracias a usted, doctor Zárate, siendo un tema muy interesante. Continuando con esta primera ronda, ahora vamos a contar con la ponencia del doctor Sergio Tafur, quien es abogado por la Universidad de Lima con maestría en Derecho de la Empresa realizada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y con estudios concluidos en la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de Lomas de Zamora en Buenos Aires, Argentina. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Administrativo y en Derecho de Daños por la Universidad de Salamanca, en Arbitraje Comercial Internacional y de las Inversiones por American University of Washington, asimismo en Derecho Probatorio por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, Negociación por la Universidad de Harvard. Además, es socio principal del estudio jurídico Tafur, asesores y consultores. Es árbitro con más de 20 años de experiencia y reconocido como uno de los árbitros recomendados por Leaders League en los últimos años. Es miembro de la Corte de Arbitraje del Centro de Investigación de Arbitraje, Conciliación y Resolución de Conflictos de la Universidad San Martín de Porres. Es director del programa especializado en contrataciones con el Estado, docente en los cursos de arbitraje en la Universidad San Martín de Porres, así como de contrataciones con el Estado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. El doctor Sergio Tafur nos comentará sobre la aplicación de las penalidades en la Ley de Contrataciones del Estado. Doctor Tafur, le cedo el uso de la palabra. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, Thalía. Un agradecimiento especial a los organizadores, los amigos del CAE y a mis compañeros de la mesa con los que me toca participar el día de hoy. Entrando ya en materia, se me ha asignado un tema que considero bastante interesante para poder conversar con ustedes. Podría ser recurrente o común, pero creo que no está de más resaltar algunas cosas y trataré de hacerlo en los siguientes minutos. Lo primero es que cuando uno habla de penalidades en el ámbito de la contratación pública, nos encontramos frente a un supuesto en donde tendríamos que preguntarnos qué es lo que se suele penalizar. Esa es la primera idea que quiero traer a colación. Y en esencia lo que se suele penalizar en el ámbito contractual son los incumplimientos. Creo que en eso coincidiremos todos. No se sanciona ni caso fortuito, ni fuerza mayor, ni un hecho no imputable. Lo que se sanciona son incumplimientos. Y eso es absolutamente relevante, pero con una particularidad en el ámbito de la contratación pública a la que estamos acostumbrados acá. No se sancionan los incumplimientos de las dos partes. En materia de contratación pública en el Perú estamos acostumbrados a que el incumplimiento que se sanciona con penalidad es solamente el incumplimiento de una de las partes. Es decir, el sujeto está, digamos, predispuesto a que se le pueda imponer una penalidad, solamente es la parte privada. Nuestra normativa de contratación pública no prevé en esencia un supuesto de penalidades o el supuesto general de penalidades para la parte estatal. Y eso nos refleja una supuesta realidad ideal.
¿Cuál es la realidad ideal? El Estado no incumple, el Estado cumple. Este, el gran incumplidor es el contratista privado y por tanto hay que sancionarlo cuando incumple y aplicarle penalidad para que no cumpla. Y digo realidad irreal porque, o sea, realidad supuesta, porque los que estamos en el día a día de la contratación pública, nos daremos cuenta que la, el día a día, la realidad que se nos presenta, nos permite advertir que en muchos casos también el Estado incumple. Siempre, pero sí también en muchos casos el Estado incumple y su incumplimiento no es sujeto de penalización. El mayor incumplimiento que tiene el Estado muchas veces es el retraso en los pagos. Y el retraso en los pagos, inclusive la consecuencia que se genera es un interés que, digamos, poco favor le hace a quien lo reclama, porque prácticamente el interés legal que se le recompensa, con el que se compensa es nada respecto a la desvalorización que puede tener el dinero. Entonces, tenemos un esquema en donde el esquema de penalidad previsto en la normativa de contratación pública a la que estamos acostumbrados, día de hoy, no es lo que decía Roger al comienzo, por lo menos equitativa, ¿no? Sanciona solamente a una, o expone a una parte. Quien se mete a contratar con el Estado tiene que tener ese tema claro. Lo segundo es que en este marco de contratación pública, ¿cuáles son las penalidades que se admiten? Ustedes, creo que la gran mayoría sabe que las penalidades que se suelen admitir son la penalidad moratoria, y que tiene una fórmula, por cierto, prevista en la normativa, por cada día de atraso. Y la otra es las otras penalidades. En este segundo supuesto de otras penalidades, no hablamos de una penalidad previamente establecida en la norma. Estamos hablando de una penalidad que la regulación que tenemos al día de hoy, básicamente es una regulación reglamentaria, porque esto está en la ley de contratación con el Estado actual. Ya veremos qué es lo que dice el reglamento que viene. Deja a criterio de la entidad pública prácticamente fijar cuáles son esos otros supuestos penalizables. Pero parto de una premisa. Se sobreentiende que esos otros supuestos penalizables son supuestos de incumplimiento de la parte contratante, del contratista. Porque, reitero, lo que se sanciona son incumplimientos. Y vinculado a este tema, hay que tener en cuenta que una cosa es el incumplimiento y de la mano con eso va el tema de lo que es la justificación del incumplimiento. Porque si el incumplimiento puede ser justificado, entonces la lógica nos diría que no podría haber la aplicación de penalidad. Y por eso viene el tercer tema que quiero conversar con ustedes. Algo que ya, digamos, parecía que estaba en la nebulosa. Felizmente creo que en los últimos años se ha aterrizado bastante, no solamente a nivel conceptual, sino también a nivel normativo, que es diferenciar, particularmente para lo que es el caso de la penalidad moratoria, lo que significa una denegatoria o no tener una ampliación de plazo de lo que es la posibilidad de justificar el retraso. Porque durante un buen tiempo, en nuestra experiencia en contratación pública, advertíamos que habían colegas, propio OCE inclusive, consideraba que la única posibilidad de que no se aplique penalidad moratoria era un supuesto en el cual se había concedido una ampliación de plazo. Pero felizmente, creo que con bastante tino, salieron opiniones, salieron criterios, no solamente de OCE, sino también de diversos tribunales arbitrales, y finalmente ya esto se vio fijado en algún cambio normativo, en donde se estableció claramente que una cosa es una ampliación de plazo y otra cosa es hablar de un retraso injustificado. Es decir, puede perfectamente darse el caso en el cual no se haya concedido una ampliación de plazo, pero eso no necesariamente conlleve a que no exista la posibilidad de justificar el retraso cuando la causa que lo motiva es no imputable a la parte que incurre en ese retraso. El cuarto tema que quiero conversar con ustedes, creo que es un tema que nos debería llevar a pensar y tiene que ver con el monto de las penalidades en el esquema de contratación pública.
Como sabemos, las penalidades por mora y otras penalidades, por lo menos en el esquema actual, ya veremos si el reglamento lo mantiene o no, lo que establecen es que estas pueden llegar hasta el 10% del monto del contrato, de manera independiente. De tal forma que sumadas ambas, podríamos estar hablando de un 20% del monto contractual, que va a ser descontado de la retribución del contratista o a la cual el contratista no tendrá derecho. Y ahí lo que uno cabría o tendría que preguntarse es, en esencia, ¿cuál es el objetivo de la penalidad en el ámbito de la contratación pública? Y lanzo ideas. La primera idea uno podría decir, bueno, el objetivo de la penalidad es finalmente establecer una sanción pecuniaria en este caso, y que el Estado vea resarcido, se vea resarcido en los montos puestos allí. Y otra idea podría ser, no, bueno, ese no es el objetivo principal, por cierto que sí hay que establecer una sanción, pero el objetivo principal es desincentivar eh, incumplimientos contractuales. El tema, que quiero poner sobre la mesa, es que finalmente cuando uno habla de que a través de penalidades se pueden aplicar, digámoslo así, descuentos de hasta el 20% del monto del contrato, en realidad ya estamos hablando casi en la mayoría de contratos, por no decir en todos, de una ejecución contractual en default, es decir, una ejecución contractual donde ya el contratista está a pérdida si ha lanzado un precio competitivo, ¿correcto? Y en esa pregunta es, mejor dicho, y en ese escenario, la pregunta es, ¿no será tal vez que llegar a esos montos de penalidad acumulada terminan generando, en esencia, que el contratista, aun cuando podría teóricamente acabar con la ejecución del contrato, finalmente financieramente ya no puede, ya no aguanta? Y la pregunta es, ¿qué es lo que le interesa al Estado? Al Estado le interesa recuperar plata por penalidades, o en realidad le interesa que el proyecto, la inversión, el bien, el servicio, el hospital, el colegio, se ejecute. Y eso, porque creo que ahí hay que repensar un poco ese escenario de montos máximos de penalidades que se pueden aplicar. Y vinculado a eso, viene el tema de la oportunidad en la que se puede aplicar esta penalidad, es decir, cuándo se aplica, cuándo se puede descontar los montos de la penalidad. Porque la normativa actual, por lo menos la normativa reglamentaria, lo que nos dice es que las penalidades se pueden aplicar o descontar de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final, de la liquidación del contrato, incluso se pueden descontar a través de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento si fuese el caso. Claro, en este último tema ya estamos hablando al final del contrato. Pero dense cuenta o démonos cuenta que la normativa permite que la entidad prácticamente descuente las penalidades de los pagos periódicos que viene realizando, llámese pagos a cuenta, llámese valorizaciones. Y en realidad, si es que esto es así y esto queda a discreción de la entidad, pues esperemos que esa discreción sea la correcta y adecuada, porque si no, si tenemos una discrecionalidad ejercida de manera absolutamente, digamos, preventiva en este caso, y con lo cual, en término preventivo me refiero a aplicarlo desde el comienzo, estos descuentos de penalidades, lo que podríamos estar generando en el fondo es un desfinanciamiento importante de aquellos fondos que requiere, o de aquellos recursos que se requieren para concluir con la ejecución del contrato por parte del artista, fundamentalmente en el tema de obras, pero con un tema adicional, que si es que el contratista considerase que esa penalidad está mal aplicada, por tanto lo han desfinanciado indebidamente, y recurre a un arbitraje, que es lo que le quedaría para discutir la penalidad, resulta que, según la normativa actual,
en la ley de contratación con el Estado, el laudo que obtuvo, que ganó, con el cual pretendería recuperar el desfinanciamiento que se le ha producido, no podrá ser ejecutado o no podrá ser hecho efectivo, sino hasta la conclusión del contrato. Con lo cual, eso que ya gastó en el arbitraje, no lo va a recuperar ni lo que gastó, ni lo que le descontaron de manera antelada, hasta después que concluya la ejecución del contrato, que es el momento en que se hará, digamos, la culminación del contrato o la liquidación de la obra, si fuese el caso, en cuyo caso estamos hablando de un nuevo desfinanciamiento. Ese esquema, y con esto voy concluyendo, creo que tenemos que repensarlo un poquito. Como quiera que esta regulación no es una regulación que esté en la ley de contratación con el Estado, sino es una regulación que está a nivel reglamentaria, yo tengo la esperanza de que nuestros amigos que están trabajando el reglamento recapaciten un poquito acá y se den cuenta que el contrato es un instrumento que juega para las dos partes. No hay una parte buena y una parte mala. Hay dos partes que están persiguiendo un objetivo y la idea es que ese objetivo se pueda concretizar. Hasta ahí por el momento. Muchas gracias por el tiempo concedido. Muchas gracias a usted, doctor Tafur. Finalmente pasaremos a la segunda ronda, que es la ronda de conclusiones, en la que cada ponente podrá compartir pues sus apreciaciones finales. Comenzamos entonces con las conclusiones del doctor Vidal. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, ¿correcto? Sí. Bien, es importante lo que estableció el doctor Tafur, ¿no? Acá un poco me alejo de mi tema para tener una reflexión general de, al momento que se tenga este reglamento, mantener un criterio equitativo, obviamente con la naturaleza propia de contratar con el Estado, y vuelvo a mi tema inicial, ¿no? En nuestro estudio de varios laudos, estamos viendo que en muchas oportunidades, durante la pandemia, ministerios, municipalidades y gobiernos regionales, por un temor a aplicar la norma de contratación pública, como son la reducción de prestaciones, ampliaciones de plazo, por el temor que hay a la responsabilidad de la Contraloría, dejaron de aplicar estas figuras que se encuentran en la norma de contratación pública. Entonces, nos llama la atención, ese era el momento más adecuado, porque quizás ya no tengamos otra pandemia y otro contexto donde, vamos a llamarlo de esta forma, era necesario entender la realidad del contratista, pero sin embargo se aplicaron penalidades, se resolvieron contratos, en muchas oportunidades el temor de funcionarios de las entidades fue lo que genera al final del día que no se tenga claro este principio del equilibrio económico financiero. Entonces, comparto lo mencionado por mis colegas, que es necesario reflexionar y también entender de cómo se están pronunciando los tribunales arbitrales, ¿no? Muchas veces todo este tipo de controversias son llevadas a estas disputas, entonces es importante poder canalizar toda esta experiencia. Muchas gracias, Talía, y también a los doctores que compartió la mesa. Muchas gracias, doctor Vidal. Pasamos ahora con las conclusiones y apreciaciones del doctor Zárate. Gracias, Talía. De acuerdo con importante lo que nos ha señalado Roger y Sergio, porque la verdad que en tema de desequilibrio financiero económico también hay un tema de gestión de riesgos, ¿no? Es clarísimo y por eso trataba de señalar el tema del tema presupuestal, el tema financiero, un punto importante para tomar en cuenta y prevenir y mitigar estos riesgos. En tema de penalidades, también conforme, ¿no? Con lo que se ha señalado. Y ello, como decía, deviene muchas veces, no en todos los casos, evidentemente, pero deviene muchas veces en cómo se prepara o cómo se llevan a cabo los actos preparatorios en un proceso de compra pública, ¿no? Por eso recalco que en temas de contratación
es importante siempre tener en cuenta el sistema de gestión de riesgos, ¿no? Porque esto nos va a permitir, seguramente, no evitar penalidades, no evitar situaciones adversas en su totalidad, pero sí tener una mirada preventiva frente a adelantarnos frente a situaciones que podrían ocurrir, ¿no? Eventos de impacto negativos y poder mitigarlos de manera inmediata, ¿no? Porque, como siempre lo digo, no solamente es importante la entidad y el proveedor, sino la ciudadanía, el administrado, que es quien a donde se cumple la finalidad pública, ¿no? Ellos son los que van a recibir ese bien, servicio o esa obra que se lleva a cabo, se ejecuta. Importante por eso tener estos puntos claros y siempre tenerlos presentes en toda compra o contratación con el Estado. Muchas gracias, Talía. Muchas gracias, doctor Zárate. Finalmente, las conclusiones del doctor Tafur. Muchas gracias, hija. A ver, en, digamos, me tocó el tema de penalidades, pero hemos hablado de varias cosas. Y la idea es, dentro de estas varias cosas que hemos conversado y han explicado mis colegas, poder llegar a algunas conclusiones. Renzo ha hablado de gestión de riesgos, Roger ha hablado de equilibrio, y en realidad, digamos, un contrato, por más público que sea, es un, digamos, un instrumento que lo que hace en el fondo es distribuye riesgos en una operación económica. Claro, lo que pasa es que ese contrato puede estar enmarcado dentro del esquema de una normativa, que es lo que típicamente pasa con un contrato de contratación pública, y, y la normativa en contratación pública es muy, digamos, particular o incisiva en algunos aspectos que ya viene prefijando de manera previa. El tema de las penalidades, por ejemplo, es uno de ellos, la forma en cómo se distribuyen algunos riesgos es el tema, pero aquí quiero llegar. Quiero llegar al tema en que la propia normativa, en el fondo, asigna en su regulación legal, en la regulación que da, una serie de riesgos que, por cierto, en contratación pública son bastante desequilibrados. Eh, en el tema de penalidades se lo acabo de explicar. En el tema de penalidades, si el contratista incumple, se le aplican penalidades. Hay algunas operan de manera, digamos, automática, como la mora, ¿correcto? Le da a una de las partes la posibilidad de establecer supuestos de aplicación de otras penalidades, por lo menos sí le establece ciertos parámetros, pero en el tema de, eh, por ejemplo, demora en el pago, el tema de demora en el pago a favor del contratista establece que, claro, vamos a compensarlo al contratista, pero le vamos a compensar al contratista con el pago del interés legal. Claro, dice sin perjuicio o se trata de la responsabilidad que pueda tener el funcionario, pero al contratista en una operación económica la responsabilidad del funcionario es colateral, eso no le compensa la pérdida que pueda tener en la operación comercial que realiza. Y todo eso, estimados amigos, tiene evidentemente una incidencia fundamental y muy gravitante en el deseo de las partes de los contratistas, de los privados, por lo menos de los privados serios, en tratar de contratar con el Estado. Y si es que se animan a hacerlo, conocedores de ese esquema normativo, en tratar de contratar con el Estado o de ofrecerle una propuesta altamente competitiva. Porque el que contrata con el Estado, de plano, solamente entre estos dos ejemplos, ¿eh? Tiene que saber que el día que por alguna razón no le pagan o se demoran en el pago, va a tener derecho a ser compensado con intereses legales que no le van a servir para nada. Dos, tiene que saber que si es que se demoran en el pago y no le pagan y mucho tiempo, tendrá que haber iniciado su arbitraje, porque si no, no va a poder cobrar. Y cuando gane su arbitraje va a irse a todo un proceso a ver si es que de anulación, y después de ejecución, y después de programación de pagos, que está sujeto a temas de penalidades, que a lo mejor le pueden ser mal aplicadas y las puede discutir, las puede ganar, pero para que se le devuelvan aquella plata que le han descontado de aquello que le debieron pagar en su oportunidad, pasarán meses o años. Y eso, evidentemente, un comerciante racional lo internaliza
o lo interioriza en sus costos y en su oferta. Evidentemente, si no pensamos un poquito en ese tema de nuevo, eh, me parece muy simpático que sigamos hablando de que queremos hacer compras competitivas y compras eficientes y le pongamos un título rimbombante a la ley y consagremos una serie de principios, pero finalmente van a tener en la práctica una puerta contra la cual se van a chocar. Creo que ese tipo de cosas son algo que tenemos que repensar y dar las cosas, darle a las cosas su espacio, digamos, racional y proporcional. Hasta ahí, muchas gracias por el tiempo concedido.